Mis padres emigraron aquí a Bélgica, pues como la mayoría de los inmigrantes, para trabajar. Bueno, emigraron para estar aquí pues un tiempo relativamente corto. Ellos tenían pensado venir aquí, estar unos años, porque había mucha crisis en España entonces, en los años 70, finales de los años 70. Entonces, pues ellos emigraron aquí con la intención de estar aquí unos años y poder volver ahí de nuevo. Y luego les pasó pues lo que les pasó a muchos inmigrantes, que llegaron y se instalaron aquí y ya, pues ya al final ya se quedaron. Entonces, yo me casé, tuve hijos y ya volver allí a España otra vez, pues ya se hacía un poco más complicado, ¿no? Entonces, pues vamos, yo llegué aquí, me integré a la comunidad española, que había muchos españoles aquí en la época. Y bueno, pues empecé a conocer un poco el mundillo del flamenco que había aquí. Yo soy de origen sevillano, entonces en mi familia realmente no es una familia de flamencos, aunque siempre se ha escuchado flamenco en casa, o sobre todo se ha escuchado canción española también, música flamencada, ¿no? Como se decía. Mi madre le gustaba mucho Pepe Pinto, Pepe Marchena, que eran flamencos de la época, pero no de flamenco puro. Entonces, bueno, pues empecé aquí a conocer gente de los flamencos que había aquí en esa época, ¿no? Que eran los famosos de los flamencos aquí, como eran Rafael Moreno, que estuve yendo a unas clases con él aquí durante un tiempo, su hija La Tata, que estuvo aquí hace poco tiempo, Juanito Martín, Antonio Paz, Torre de Montijo. Toda esa gente pues eran los artistas que estaban aquí, que eran los afincados del flamenco aquí en Bélgica, ¿no? Eran los famosos. En esa época había muchos tablaos flamencos en la Huot, como era el Rincón o el Torremolinos, y pues ahí había la posibilidad de ir a tocar. Entonces yo con Rafael Moreno estuve tocando ahí en el Rincón y en el Torremolinos durante varios años. Y bueno, y luego pues hubo otros jóvenes como yo de mi generación, bailadores y cantadores que había aquí, y bueno, pues poco a poco nosotros formamos nuestros grupos de jóvenes, ¿no? Y de ahí pues empezamos a salir y a entrar un poco en el mundo del semiprofesionalismo hasta llegar a ser, bueno, profesional. Mi padre y mi madre siempre querían de que yo tocara algún instrumento, ¿no? Entonces yo tenía muchos amigos que tocaban la guitarra allí y mi padre en una tómbola de una feria le tocó un premio y escogió una guitarra y me la trajo de regalo, y ahí empezó el tema, empecé a tocar allí. Lo que pasa es que yo empecé a tocar con 11 o 12 años, y cuando llegué aquí pues claro, estuve un tiempo que no conocía a nadie, no tenía contacto con nadie del flamenco, ni muchísimo menos, y realmente empecé de nuevo a ponerme un poquito las pilas, como se puede decir, a partir de los 16 o 17 años, que fue cuando empecé realmente a conocer gente del flamenco aquí, con la que ya podía ir. Es como algo que te falta cuando llegas aquí, ¿no? Bueno, tú lo sabrás también, que llevas aquí y que vienes de ahí de España y que pues hay algo de raíces, ¿no? Que llegas aquí y tienes ganas de estar en contacto. Yo cuando llegué aquí a Bélgica fue bastante duro para mí, porque en esa época en España, en los años 70, los jóvenes o los niños estábamos mucho en la calle, ¿no? Y aquí es otra mentalidad, aquí la gente vive más dentro, no viven tanto fuera. Bueno, ahora hay una mentalidad más europea, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha abierto eso más de salir y esto y lo otro, pero bueno, incluso con 15 años, bueno, pues yo no iba de bares o lo que fuera, ¿no? Entonces, el ambiente de estar en la calle, tener amigos y de pasar el día en la calle o la tarde en la calle, eso no existía aquí. Yo llegué aquí en pleno verano y en la calle no había un alma, porque es que todo el mundo se iba de vacaciones. Yo llegué a vivir cuando llegamos aquí, estuve viviendo en un barrio muy popular que era en Forêt Saint-Gilles, en la Rue du Merod, y ahí había muchísimos españoles, italianos. Claro, cuando yo llegué aquí en el mes de julio estaban todos de vacaciones. Entonces yo llegué aquí, no se veía
el alma por las calles. Y decía, pero ¿esto qué es, madre? Un agobio, eso era terrible. Luego los inviernos tan crudos también, ¿no? Entonces, el hecho de poder estar rodeado de gente española y de andaluces también, en esa época había aquí la Peña Andaluza, que era súper activa, donde había muchísimas actuaciones de flamencos de aquí, pero también traía mucha gente de España. Casi todos los fines de semana había algo, organizar un concurso de cante, de guitarra, era algo súper activo. Entonces eso pues, me dio mucha vida y me dio casi más ganas todavía espiritual. Pues no lo sé, como maestro espiritual pues es prácticamente el maestro que todos los guitarristas tenemos, que es Paco de Lucía, ¿no? Bueno, porque Paco de Lucía ha marcado el flamenco como otros grandes músicos han podido marcar otros tipos de música, como Mozart pudo marcar el clásico, o como Charlie Parker pudo marcar el jazz, o sea que Paco de Lucía es un músico que es irrepetible en todos los sentidos de la palabra, o sea que ha sido un músico grandísimo y luego lo que ha aportado Paco de Lucía al flamenco es enorme. Entonces, bueno, pues sí, deja huella como músico. Hoy todavía escucho muchísimo a Paco de Lucía y todo lo que escucho pues me suena súper actual, ¿no? Porque fue un revolucionario del flamenco. Luego, como profesores realmente, como maestros que tuve, pues tuve la suerte cuando estaba en Sevilla de tener clases con Mario Escudero, que Mario Escudero fue un guitarrista mayor de la generación de Sabicas, que fue la generación anterior a Paco de Lucía, pero que también, bueno, Mario Escudero compuso un tema que tocó Paco de Lucía muchos años, que fue Ímpetu, una pularía, y tuve la suerte ahí en Triana de tener clases con él. Luego, una persona que me aportó muchísimo la guitarra fue Isidoro Carmona, que era un guitarrista que murió en un accidente de coche, y que era un guitarrista sevillano de la generación de Rafael Riqueni, y que era un guitarrista muy puntero, muy moderno en su forma de tocar. Él me aportó muchísimo. Luego estuve en unas clases con Pedro Escalona también, que es de Málaga, fue maestro de Tomatito. Y luego aquí en Bélgica pues estuve en clases con Rafael Moreno, que era un guitarrista... Era un guitarrista flamenco, pero era un guitarrista que tenía muchísima personalidad. Era el único guitarrista aquí flamenco que existía en Bélgica y que durante muchos años ha sido así, que sabía leer música, porque el flamenco es una música de transmisión oral, o sea que no sabemos, bueno, ahora ya ha evolucionado la cosa, ¿no? Pero durante muchísimos años un guitarrista flamenco ponía un acorde pero no sabía cómo se llamaba. Y Rafael Moreno sabía leer música, tocaba piano. Entonces era impresionante, porque yo llegaba y me explicaba la armonía y me explicaba cómo se llamaban los acordes. Y para mí era algo excesivamente nuevo, entonces me llamó muchísimo la atención, me encantaba ir a clases de ese hombre. Y luego estuve yendo a sus clases un año y pico, un par de años, y luego se fue a Sevilla, él regresó a Sevilla y ya murió ese hombre allí. Esas han sido las personas que me han aportado. Y luego, aparte de eso, claro, la comunicación con los artistas de flamenco aquí, que siempre se aprende nuevo. He sido co-creador de grupos, ¿no? Cuando yo llegué aquí, que tenía 20 años, pues tuvimos un grupo muchos años que funcionó muy bien, se llamaba Hierba Buena, era un grupo de baile tradicional, con un cantador que venía, se llamaba José Rodríguez el Pájaro, que ha vuelto a Sevilla ahora, con Sofía Hierro al baile, con Leo Molina, con Miguel Sánchez a la percusión. Era un grupo de flamenco tradicional. Luego he participado en muchísimos otros grupos, o sea que me han llamado como invitado, o he estado incluso tocando durante mucho tiempo con otros grupos. Luego tuve una época que tuvimos un grupo que se llamaba Macandé, que era un grupo con el que grabamos un disco en una casa de discos aquí, Carbón 7, y eso era algo como más pop flamenco, ¿no? Entonces éramos una banda con una sección de vientos, trompeta, saxofón, piano, bajo, percusiones, batería, un poco a la Ketama, ¿no? En esa época. Y funcionamos muy bien, con ese grupo estuvimos 3 años y tuvimos mucho trabajo. Hubo un tiempo aquí que había un guitarrista, se llamaba Nono García, que también ha vuelto a España, y
y él era un guitarrista que es un guitarrista de Barbate, entonces él es un guitarrista que no es un guitarrista flamenco, aunque conoce el flamenco, porque lo conoce, porque se ha criado con flamenco, es muy amigo de Jorge Pardo, de Tito Arcedo, de toda esa gente. Entonces, propuso, nos conocimos, no me acuerdo en qué contexto nos conocimos, y propuso de montar pues un grupo así como un poco fusión flamenco, jazz, ¿no? Porque él tocaba muchas cosas de jazz. Entonces con un bajista de jazz, François Guerny, que estaba aquí, Miguel Sánchez a la percusión, montamos un cuarteto, se llamaba Faena Quartet, y tocábamos estándar de jazz, pero flamencados, o sea, metiéndole ritmos de flamenco en estándar de jazz. Entonces estuvimos tocando con ese cuarteto 4 años. Y como ya te estaba explicando antes, es que nosotros los flamencos no leemos música, o sea, bueno, ya vuelvo a repetir de nuevo para que no me machaquen de que eso ha evolucionado, porque la nueva generación de flamencos ahora saben de armonía. Hay conservatorios ahora en España que están dando clases de flamenco con diploma en mano, o sea que eso implica de que tienes clases de solfeo, todo tipo de clases, como si estuvieras en una clase de guitarra clásica. Pero en esa época nada, entonces pues yo me daba cuenta de que me faltaba muchísima información, me faltaba mucha información, y sobre todo me faltaba lenguaje, porque para un músico saber leer música o saber entender de música, cuando tú tienes un contacto con otro músico que no es de tu estilo, tienes que poder comunicar con él. Entonces se puede comunicar, prueba de ello, los sordomudos comunican entre ellos, pero tienen un lenguaje, que es el lenguaje de las manos, ¿no? Y yo me daba cuenta de que podía comunicar con ellos, pero que la información que yo les quería transmitir a ellos, pues o pasaba con dificultad, o les costaba muchísimo trabajo entenderla, o perdíamos muchísimo tiempo. Entonces, hablando con François y con Nuno, me dijeron: Antonio, estaría bien de que fueras a clases a lo mejor y de que te apuntaras a algunas clases. Entonces, tuve la suerte de conocer al director de una escuela de jazz, que era el Jazz Studio, que estaba en Amberes, y hablando con él me dijo: bueno, mira, si quieres te he oído tocar y sé que sabes tocar ya la guitarra, o sea que si quieres te propongo de que entres en primer año directamente en el Jazz Studio y hagas la formación del Jazz Studio. Entonces yo pensé que era algo súper interesante, porque era para mí la ocasión de poder aprender y poder entender lo que es la música, y sobre todo entender lo que yo tocaba, y sobre todo poder transmitirlo, porque al ser también pedagogo, ¿no? O sea, que doy clases, si tú no entiendes lo que estás haciendo es súper complicado de poder explicarlo. Entonces, fui sobre todo no para convertirme en guitarrista de jazz, ni muchísimo menos, pero sobre todo para entender, o sea, entender armonía, saber hacer arreglos, si toco en una banda, poder explicar a los músicos lo que yo quiero que toquen, a nivel de composición también, poder leer una partitura, si me llaman en una sesión de estudio para tocar con otro tipo de música que ya me ha pasado y me dan un score con acordes, poder leerlos y no tirarme media hora e intentar descifrar los acordes de oído. O sea, tiene muchísimas ventajas, y estuve 2 años en ese colegio y me aportó muchísimo. Doy clases en un centro español que se llama La Bodega, entre otros sitios, porque ahora estoy dando clases en Musique Publique también, y organizo muchos cursillos y masterclass aparte de eso, pero ahí en La Bodega estoy dando clases de hace 20 años ya. Entonces eso es como un centro español donde se dan casi exclusivamente clases de flamenco. Hay 2 chicas que dan clases de baile y yo doy clases de guitarra. En un momento dado hubo clases de percusión, que van a volver ahora también, de cajón flamenco, van a empezar a partir de septiembre de nuevo, y luego hubo clases de cante también. Entonces pues sí, es como un punto fuerte del flamenco, ¿no? Porque realmente hay clases de flamenco en otros sitios, las hay, pero así como muy repartidas, ¿no? Pero ahí tenemos la suerte de poder tenerlo todo en conjunto. Entonces ahí llevo dando clases ya 20 años. Luego doy clases en Musique Publique desde hace 2 años, y ya te he dicho, organizo masterclass y cursillos. ¿Y hay alumnos de...? Y alumnos, entonces sí, me dices, ¿de qué origen los alumnos? Pues mira, de todos. O sea,
tengo italianos, alemanes, franceses muchos, belgas muchos también, rusos, japoneses, tailandeses, bueno, no sé, he tenido un montón, imagínate, en 20 años. Y lo gracioso es que españoles es lo que menos tengo. Es lo que menos tengo, porque yo creo también que la generación, o sea, como mis hijos, los que tienen la suerte a lo mejor de tener un padre como yo, que está muy afincado en lo que es la cultura española aquí, pues a lo mejor sí han guardado contacto, ¿no? Pero yo sé de otros padres que los hijos pues han perdido contacto con la comunidad española, entonces tengo casi más padres que vienen a mis clases porque echan de menos eso, ¿no?, que los hijos propiamente dicho. Pero sí, nacionalidad. Época, ¿no?, que era la época de cuando yo tenía 20 años, que es lo que te estoy explicando. Cuando yo llegué aquí, o mis padres llegaron, mis padres venían de allí, como los padres de muchísimos españoles que había aquí, de la misma edad que yo, ¿no? Entonces, estábamos muy cerca a esa cultura española porque veníamos de allí, o nuestros padres venían de allí, entonces esa comunidad española era muy fuerte, y había algo muy fuerte, ¿no?, que lo que hacía era mantener vivo esa llama de escuchar música flamenca, de ir a los bares españoles. Yo toda mi juventud no he ido a bares, no he ido a discotecas belgas, he ido a discotecas españolas que había aquí. Había una que se llamaba El Primavera, la Peña de Real Madrid, el Disco Rojo, y ahí nos reuníamos pues, todos los españoles de la comunidad española que venían de Bilborde, de aquí, eso era genial. Entonces, no era como, no voy a decir que era, no sé cómo se dice en español, chauvinismo, ¿no? No sé si me entiendes. Como que... exclusividad, ¿no? Ya, como que solo te interesa la gente de tu país o algo, no en absoluto, pero era un poco como si en esos momentos nos encontráramos ahí de nuevo, ¿no? Entonces era, pues no sé, un montón de fiestas españolas que había aquí. Entonces, pues el aliciente sale de ahí, ¿no? El hecho de que los jóvenes, los más jovencitos ven que hay flamenco, entonces les interesa también. Pero hoy ya te estoy diciendo de que esa tercera generación que está aquí de jóvenes españoles no tienen prácticamente contacto incluso entre ellos, entre españoles. La mayoría no hablan español, desgraciadamente. Hay muy pocos eventos alrededor de España, de la cultura española, y son raros, hay unos cuantos, pero son raros. O sea que hay de menos en menos la posibilidad de que esos jóvenes españoles estén en contacto con la cultura española. Eso es lo que yo pretendo con mis clases también. Intentar de promocionar la cultura y de poder transmitir, ¿no?, lo que yo he aprendido y lo que yo he vivido. Y entonces realmente la nueva generación de flamenco que hay aquí, pues hay muy pocos. Hay un niño, bueno, un niño, no es un niño ya fue alumno mío de guitarra, se llama Esteban Murillo, es un chavalito que tiene 20 o 21 años, que canta ahora, que canta de vicio, canta muy bien. Y ya digo, de la generación de los 20 años tengo un alumno que es de origen sudamericano, que no es español, se llama Patricio Grande, que toca la guitarra y está tocando muy bien y toca con este chico, con Esteban Murillo. Y luego dentro de la generación de bailadoras o de bailadores no hay realmente bailadores o bailadoras, y es una pena. Entonces a lo mejor, no sé, a lo mejor falten más centros de flamenco, a lo mejor falten más eventos para llamar la atención y para incitar a esos jóvenes a que tengan ganas de venir a interesarse por la cultura que es la suya, porque finalmente son seguramente hijos de padre y madre españoles, ¿no? Entonces, 20 años yo oía, 15 o 20 años, oía comentarios que gente decía, el flamenco se está muriendo, ¿no? Y es verdad de que hubo una época de que había muy poca, en la generación en España te estoy hablando, había muy poca gente de que poca renovación en el mundo del flamenco, o sea que no salían guitarristas nuevos, estaban ahí ya los que estaban afincados y no salían mucha gente nueva. El flamenco ha dado un bombazo increíble, o sea en España eso es una mina ahora mismo de músicos, de artistas, de bailadores, de bailadoras, de cantantes, y eso, si te digo la verdad, ha sido el extranjero lo que ha dado eso. Ha sido el hecho de que los extranjeros han descubierto el flamenco, gracias entre otras personas a Paco de Lucía,
o a Joaquín Cortés, o a Sabicas, o a todo ese elenco de artistas que han estado viajando por el mundo y que han hecho descubrir el flamenco a los extranjeros, ¿no? Y que muchísimos extranjeros se han interesado, sobre todo en el baile y en la guitarra, en el cante menos, ¿no? Se han interesado por el flamenco. Hay muchísimos extranjeros que tocan la guitarra, pero de maravilla, y que bailan igual. Japoneses los hay increíbles, hay guitarristas alemanes, suecos, americanos. Bueno, el flamenco está ahora mismo aquí, está en pleno apogeo, o sea que si se valora más el flamenco en el extranjero que en España, creo que sí, desgraciadamente. En comparación con Bélgica. Creo que sí. Creo que me da la impresión de que un extranjero le tiene muchísimo más respeto al flamenco que lo pueda tener uno de allí. Entonces, no te estoy hablando de los flamencos de ahí, te estoy hablando del pueblo, o sea, de la gente que no es ni aficionada al flamenco y que dicen, bueno, el flamenco, no voy a ir a un teatro yo a escuchar a un tío. Alguien que no le interese el flamenco. Aquí la gente es muchísimo más curiosa, y no te hablo de Bélgica, te hablo de Europa en general, ¿no? La gente es mucho más curiosa, hay un espectáculo de flamenco y la gente va por curiosidad a verlo, ¡guau! Y se quedan impresionados, ¿no? De la fuerza que tiene el flamenco, del poderío que tiene, ¿no? Yo creo que lo que le está dando muchísima vida al flamenco es el interés por el que tienen los extranjeros, ¿sí? Digo la verdad, la primera dificultad que encontré aquí y que desgraciadamente sigo encontrando son estructuras. O sea, no hay estructuras. Si tú quieres una clase de flamenco, es una persona individual la que tiene que formar o crear una escuela. O si tú quieres ir a un concierto, prácticamente o son los belgas, los centros culturales quienes organizan eventos e invitan un grupo de flamenco, o tú mismo tienes que organizar tu evento, ¿no? Entonces yo llevo luchando con eso bastante tiempo, de poder recibir ayudas, ¿no? Ayudas, no ayudas a nivel monetario, pero ayudas sobre todo a nivel de infraestructura, ¿no? De saber y decir, bueno, pues hay locales que están a disposición, locales para ensayar, locales para dar clases, locales para organizar eventos, hay la posibilidad de tener unas subvenciones para poder alquilar un teatro y organizar un festival de flamenco. Aquí no hay festivales de flamenco. Hay uno que se organiza en Amberes, que lo organiza la Peña del Andaluz, que es un festival pequeñito donde traen un artista durante 2 días, pero en absoluto, mi mujer es española, mi hijo está casado con una chica española, o sea que nosotros nos hemos quedado casi así como en una pequeña comunidad española aquí entre nosotros. Entonces, bueno, pues, tengo familia en España, mis hermanas las tengo allí, tengo muchísimos amigos, entonces no, el contacto no lo puedo perder, y más a nivel de mi profesión no lo puedo perder el contacto, tengo que tener contacto con España con narices. Y no piensas regresar como muchos que me ha estado comentando antes, ¿no? Que han marchado, han vuelto. Es complicado porque lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que decías tú, cómo valoran el flamenco en España o cómo lo valoran en el extranjero, ¿no? La mayoría de los artistas viven del flamenco trabajando en el extranjero, no trabajando en España. En España hay festivales que se organizan, pero la mayoría de los festivales han caído. Los festivales flamencos que se organizaban antes, que era el Potaje de Utrera, otros festivales que eran muy famosos, pues ya no se organizan, porque por falta de dinero o por falta de interés por los organizadores, y no por falta de artistas. Entonces la mayoría de los artistas, cuando viven y trabajan del flamenco, trabajan en el extranjero. Cuando se van de gira, que tienen 50 fechas de gira, 40 las dan en el extranjero y 10 las dan en España, ¿no? Y eso es para alguien que esté viviendo allí. O sea, imagínate tú, yo, que estoy viviendo aquí, si me voy a ir a España, hacerme un hueco allí ya con 50 años que tengo sería súper complicado. Entonces yo ya tengo, pues mi vida de flamenco la tengo hecha aquí, la gente me conoce, me respetan, volver a empezarlo todo de cero ahí sería muy complicado. Entonces sí voy a volver, pero volveré cuando
cuando nos pensionemos, seguro. O sea, es un poco... Yo creo que ha sido una suerte de venir aquí. Para mí ha sido una suerte. Ha sido una suerte por muchísimos motivos. Te hablo desde el punto de vista profesional, por muchísimos motivos. Si yo me hubiera quedado en España, el mundo del flamenco en España es una jungla. O sea, que allí te tienes que pelear y tienes que morir y matar para poder hacerte un huequecito, ¿no? Incluso cuando te haces el huequecito, el mundo del flamenco es muy elitista. Entonces, para poder llegar a algo, tienes que formar parte de los mejores, y si no formas parte de los mejores, cuesta mucho vivir del flamenco. Sin embargo, yo llegué aquí y la competitividad aquí era muchísimo menos. Entonces, para mí, dentro de lo que cabe, ha sido más fácil darme a conocer, de que la gente me conozca, de que ya te he dicho, de que me respeten dentro del mundo de la música, no solo del flamenco, de que yo haya podido abrir una escuela, de que tenga alumnos, de que pueda vivir de esto. Para mí ha sido una suerte de poder ir al Jazz Studio, cuando en España el jazz prácticamente la gente no lo conocía, de haber podido tocar con muchísimos músicos, grandes músicos de jazz aquí, que en España a lo mejor no hubiera tenido la posibilidad de hacerlo. Y gracias a Dios hoy, con la facilidad de internet y todo esto, pues estar al corriente de lo que pasa allí es muchísimo más fácil. Hace 30 años, o sea, yo me enteraba de lo que pasaba en España en el mundo del flamenco cuando iba allí, iba al Corte Inglés y me compraba los discos y harto de rayarlos ya, de escuchar discos y cassette. Y hoy con internet, hoy te pones y vamos a ver, ¿qué guitarrista saca algo nuevo? Vamos a escucharlo, te pones en Spotify o en iTunes y estás enterado al momento del disco que acaba de salir esta mañana, ¿no? O sea que sí, no me pesa haber venido aquí, ya te digo. Lo que sí me pesa, por supuesto, pues son las fiestas que podemos formar allí flamencas, que son más difíciles de hacerlas aquí, que allí en cualquier bareto entras y hay uno cantando la barra, o si te vas a General a la calle Santiago en cualquier bar te entras y está Diego de Morán en una esquina tocando la guitarra. Eso es lo que no te puedes encontrar aquí. Pero veamos que España está allí, está en la puerta, o sea que coger un billete de avión y te cuesta nada menos y llegas allí y te puedes tirar un fin de semana. Tenemos un trío y que lo que pretendemos es moverlo con invitados, ¿no? O sea que hemos hecho un repertorio donde hay cabida para otros músicos, entonces nos gustaría poder invitar músicos de jazz o músicos de clásico o músicos de otros estilos que no sean el flamenco y poder invitarlos porque hay cabida para eso. Y luego sí, también tener la posibilidad de poder volcar ese proyecto que tenemos dentro de algo más tradicional, tocando nuestra música, ¿no? Como lo hemos hecho aquí en el festival. Hemos invitado a Antonio Paz, que es un cantador que hay aquí, muy bueno, y a Cuqui Santiago, que sus padres se criaron aquí también, y luego él volvió a España de jovencito cuando tenía 18 años, y ahora se ha casado y se ha ido a vivir al sur de Francia, que es un bailador buenísimo, tiene un talento increíble, y tenemos ese proyecto también, que ahí somos 5, o sea que tenemos como 3 proyectos en uno, y según el festival donde podemos ir a tocar, o según pues no sé, también el presupuesto, y pues tenemos diferentes proposiciones.